Ok, buenas noches a todos y a todas. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Creo que ya Roque les dio algunas instrucciones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta específica, puede escribirle al chat y nuestro amigo y compañero Roque les estará les estará abriendo el micrófono para que puedan, si alguien tiene una pregunta, ¿no? La verdad es Sí, que en la parte, estimado, buenas noches a todos los presentes, ¿verdad? Bienvenidos a una conferencia, a este aporte del Colegio de Contadores, Gestión de Riesgo, Fraude Ocupacional por el maestro Omar Lawrence. Le damos la bienvenida, maestro. Buenas noches. buenas noches, Roque. Buenas Sí, noches, estimado. sí, unas pequeñas orientaciones. Les voy a estar compartiendo dos links. Uno, lo que es la diapositiva para que ustedes descarguen el material. Y dos, un link para que se registren y puedan solicitar su certificado de participación. Ya, si van, el maestro me está indicando que podemos abrir lo que es micrófono. Entonces, el que desea hacer una pregunta, levanta una opción que tiene ahí en su teléfono, en su computadora, que dice levantar la mano y yo les abro lo que es micrófono para que ustedes hagan su consulta. Creo que eso sería todo, ¿verdad? Aprovechemos esta conferencia y adelante, maestro, no le quito más tiempo. Bueno, se escucha bien. Por favor, si alguno de los participantes nos retroalimenta, si se escucha bien. Bismarck, Claudi, creo que lo conozco, tengo idea. ¿Se escucha bien, Bismarck? ¿Nos puede mandar el chat? O Ana María Mercado, si lo estamos escuchando para que eh, entremos. Yamile González, sí, se escucha bien, profesor. Muy bien, gracias, muy amable. Ok, entonces esta noche nos ocupa la gestión del riesgo ocupacional. Es importante saber algo sobre este riesgo. Primero, es un riesgo importante. Pensaría yo que es uno de los riesgos más importantes que se enfrentan las empresas, no a nivel nacional, a nivel mundial. A nivel mundial, las empresas se enfrentan a este riesgo. ¿Por qué? Porque justamente este riesgo lo materializan las personas que tienen un puesto, que ocupan una posición dentro de una organización. El riesgo operacional está inmerso dentro del riesgo, perdón, el riesgo ocupacional está inmerso dentro del riesgo operacional, forma parte del riesgo operacional. Igual forma parte del riesgo operacional, el riesgo de sistema, el riesgo de recursos humanos, el riesgo legal. ¿Por qué este riesgo de fraude ocupacional está inmerso dentro del riesgo operacional? Justamente porque está presente en todas las operaciones que se realizan en las instituciones. Más adelante vamos a hablar sobre el último reporte del ACFE, que es el ACFE. El ACFE es la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados. Estos señores presentan anualmente un informe a las Naciones Unidas para ver cómo se mueve el tema de fraude a nivel mundial. Eh, en este caso, ellos hicieron mm, su investigación y consulta en 138 países, 1921 casos. Pero bueno, todavía no, Roque, estamos con la introducción. Entonces, ¿qué es qué es lo que tenemos que nosotros a nivel local, pues hablándolo acá nomás en Nicaragua, cuando somos contadores o somos auditores, sea interno o externo,
Más adelante vamos a hablar un poco de las funciones de la auditoría interna y externa. Y se van a dar cuenta que la auditoría interna descubre hasta un 14% de los riesgos de fraude ocupacional. Inclusive la auditoría externa también llega a descubrir algunos fraudes, pues, según este estudio, hasta un 3%. Entonces, la gestión de este riesgo de fraude ocupacional, como lo es también el control interno y el manejo de gestión integral de riesgo, le corresponde a la administración, a la junta directiva, al gobierno corporativo. A ellos les corresponde la implementación de un sistema de gestión de riesgo de fraude competente y adecuado. Es decir, que cumpla con todas las características necesarias para poder mitigar este tipo de riesgo. Vamos a ver en la introducción, entramos en la primera página de la introducción, estimado Roque. Dice que la Real Academia Española, yo no voy a leer las diapositivas, por eso le pedí a mi amigo Roque que la compartiera para, eh, para que ustedes pudieran seguir, seguir la presentación y también las explicaciones que vamos a ir dando alrededor de esto. Entonces, la Real Academia Española define el fraude como una acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Entonces, en este caso, si nos vamos al último párrafo, dice, en otras palabras, si miente para privar a una persona u organización de su dinero o propiedad, está cometiendo fraude. Entonces, en sí, el fraude ocupacional es una acción contraria a la verdad. A diferencia de lo que podríamos llamar un robo, aunque también es una de las tipificaciones del riesgo de fraude ocupacional o el fraude ocupacional en sí es el robo de efectivo. Y aunque sí es un robo de efectivo, pero al cometerlo una persona que labora en la institución, entonces esto lo convierte en un fraude ocupacional, justamente porque está ocupando una posición. Entonces, en el último párrafo, como ustedes podrán leer, en otras palabras, si mienten para privar a una persona u organización, está cometiendo fraude. Se debe de entender que a las personas que se les da un puesto de trabajo, se les da confianza, se les confía algo, se les confían los activos, se les confían los recursos, se les confía la información. Más adelante vamos a ver un poco sobre el tema de cómo ocultan las personas que cometen el riesgo ocupacional, perdón, el fraude ocupacional, cómo ocultan información relevante para cometer este tipo de delitos. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, el fraude ocupacional se define formalmente como el uso de la ocupación de una persona para perdón, se define formalmente como el uso de la ocupación de una persona para el enriquecimiento personal. Presenta, vamos al siguiente párrafo, presenta un riesgo significativo para las operaciones de cada organización, independientemente de su tamaño. Aquí es importante manejar lo siguiente. El riesgo
de fraude ocupacional afecta a las pequeñas, a las medianas, a las grandes, a las gigantes, a las muy pequeñas, las microempresas, hasta los emprendedores que le dan trabajo a 2 o 3 personas se ven afectados por este tipo de fraude, este tipo de delito. Es decir, no están, no están libres de este riesgo las empresas grandes ni las pequeñas. Y más adelante igual vamos a hablar un poco sobre el tema de que en el área financiera se dan muchos temas de fraude ocupacional. Seguimos. Vamos a la siguiente diapositiva, estimado Roque. Decíamos que la Asociación de Examinadores de Fraude ha identificado 3 categorías principales de fraude. Pongámosle mucho ojo a, a estas 3 categorías. Más adelante, más adelante, vamos a poder ver que una de las categorías que más afecta el riesgo de fraude ocupacional, que más afecta, es el riesgo relacionado con la corrupción. Entonces, las 3 categorías que ha identificado los examinadores, la primera es la aprobación indebida de activos. Es decir, un empleado roba o hace mal uso de los recursos de la organización, por ejemplo, robo del efectivo, esquemas de facturaciones falsas o informes de gestión inflados. Gastos que nunca se dieron, los presentan como gastos para efectos de poder quedarse con el dinero. La corrupción. Un empleado que hace mal uso de su influencia en una transacción comercial de una manera que viola su deber para con el empleador al fin de obtener un beneficio directo o indirecto. Por ejemplo, esquemas que involucran soborno o conflictos de intereses. Esto de sobornos suena como que me dan dinero, me sobornan. No solamente a través del dinero se genera el tema de corrupción cuando se trata de influencia. También entregando bienes, a veces a través de invitaciones, a través de un tercero, no se lo dan directo, se lo dan de forma indirecta, etcétera, etcétera. Este tema de la corrupción en el riesgo de fraude ocupacional es muy común, de personas que eh, están decidiendo, por ejemplo, sobre una licitación, que están decidiendo sobre un proyecto, sobre la elaboración de algún, digamos, la construcción de un edificio. Entonces les toca decidir a quién esa, le van a asignar ese contrato. Entonces, pues, ya saben ustedes, recibe un beneficio directo, le dan algo, le dan un carro, le remodelan su casa, no necesariamente le dan dinero, y todo esto va relacionado con corrupción. Podríamos, podríamos tomarnos un largo tiempo en hablar del tema de corrupción, pero estoy seguro que la mayoría de los que están en este esfuerzo esta noche lo maneja muy bien. El siguiente es el fraude de estado financiero. Un empleado que causa intencionalmente una declaración errónea u omisión de información importante en los estados financieros de la organización. Ejemplo, registrar ingresos ficticios, subestimar los gastos o inflar artificialmente los activos informados. Como decía,
este esquema de fraude de estado financiero muchas de las veces va ligado también al tema de corrupción, porque existe aquella palabra famosa que muchos de ustedes lo manejan, maquillaje de estado financiero. Entonces, generalmente, el maquillaje de los estados financieros, aunque lo comete un empleado porque le dieron alguna orientación o participa de algo, generalmente este tipo de cosas beneficia a los dueños, a los que están detrás de las empresas por X o Y motivo. Entonces, al final los empleados terminan también haciendo irregularidades con los estados financieros para efectos de enriquecimiento personal, como bien lo decía la definición del fraude ocupacional. Entonces, el maquillaje de los estados financieros pues, generalmente trae detrás un tema de fraude. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Inclusive el tema de evasión de impuestos a través de el maquillaje de los estados financieros o el no reconocimiento de ingresos o inflar gastos, pues esto también es un fraude al final, ¿verdad? Que se necesita alguien que esté manipulando o manejando los estados financieros y eso hace de que se convierte en un tema de fraude ocupacional. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice que la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, en la edición de 2024, en su informe a las Naciones, presenta los resultados del estudio sobre el impacto que tiene el fraude ocupacional en las organizaciones de todo el mundo, ¿verdad? Ya eh, vamos a ver estas estadísticas. Vamos a revisar a nivel de detalle cómo se maneja este tema de fraude ocupacional a nivel mundial. Anticipándome un poco, una vez que analicemos todo esto, vamos también a analizar cuáles son las acciones que se deben de tomar en consideración para gestionar, mitigar este riesgo de fraude ocupacional. Recuerden lo siguiente, por muchos controles que se establezcan para mitigar el riesgo de fraude ocupacional, siempre va a quedar un riesgo residual, siempre va a haber algo no cubierto. Peor aún, cuando se trata de colusión entre varios empleados, es muy difícil evitar los fraudes y a veces hasta difícil encontrarlos. Tenés que hacer un examen forense a un nivel de detalle bien importante, una auditoría forense, para poder investigar a nivel de profundidad todos los movimientos y cómo se dieron. No estamos hablando de análisis, evaluación, recálculos, estamos hablando de investigación forense. Entonces tendríamos que tener un perito forense, en este caso un contador público forense o un auditor forense, para que nos haga una investigación profunda y poder determinar la profundidad de algún tipo de fraude que se haya cometido en una organización. Entonces, hay dos cosas importantes. Una, el tema de tener una segregación de funciones adecuadas. Dos, en aquellas instituciones donde hay muchas sucursales, donde hay muchas tiendas, donde se repiten mucho los esquemas, es importante la rotación de los puestos para evitar este tipo de fraude ocupacional, ¿verdad? El tema de la segregación de funciones es un tema vital para evitar la colusión y para evitar el riesgo de fraude ocupacional. Ya más adelante vamos a hablar un poco sobre la segregación de funciones. Sí me quiero adelantar que la segregación de funciones, las políticas de segregación de funciones, que las personas no sean juez y parte, como
como decimos popularmente. Eso evita en gran medida que se materialice el riesgo de fraude. Quiero compartir con ustedes, con los que están acá, como parte de un aporte, muchos dueños de empresa, directores, gerentes generales, me han consultado a mí y me han hecho esta pregunta. Omar, ¿cómo hacemos para disminuir los fraudes aquí o para evitar que se nos estén dando tantos fraudes? Entonces, una de las primeras cosas que yo le digo es revisemos la estructura organizacional. Muchas veces hay un gran hoyo en la estructura organizacional que se puede visualizar desde el organigrama. Después de eso, mi siguiente sugerencia es revisemos la segregación de funciones. Revisemos las funciones de cada una de estas personas que forman parte de la estructura. Entonces, estructura, funciones, operaciones, esa revisión hace la diferencia para efectos de poder mejorar, mitigar, disminuir el riesgo de fraude. Otra de las cosas que también lo vamos a ver ahora es que los fraudes en la mayoría de las empresas donde se han cometido no tienen un sistema de control interno adecuado. Peor aún, no tienen implementado un sistema de control interno. Y cuando hablo de sistema de control interno, todos los que están presentes, algunos quizás ya me conocen, tal vez se recordarán que algunas veces he dicho que control interno no son manuales nada más. No solo son manuales. Control interno es un sistema que incluye a todas las personas, desde la conserje hasta el presidente de la junta de accionistas o la junta directiva, pasando por los gerentes de área, supervisores, vicegerentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las empresas no tienen un sistema, todo el sistema de control interno, de manera adecuada o no lo tienen bien diseñado, el riesgo de fraude va a estar presente en todas las actividades y en todos los niveles. Y crean que yo creo en el dato estadístico de este grupo de examinadores de fraude certificados, que ellos establecen que del total de ingresos de una organización, el 5%, digamos comprobado, el 5% se pierde por fraude ocupacional. Yo me atrevo a decir que en las empresas que tienen limitado control interno, no tienen un sistema adecuado, no tienen manuales, no tienen política, no tienen procesos, mucho menos procesos de gestión de riesgo, las pérdidas pueden andar hasta en un 15, hasta un 20%. En organizaciones pequeñas, medianas, donde no tienen un esquema de controles, donde trabajan a nivel de confianza. Tenemos confianza en estas personas y por eso le damos el empleo. Estas personas tengan la seguridad que están perdiendo más del 10%, el 15% de sus ingresos, los están perdiendo por el tema de riesgo, por el tema de fraude ocupacional. Eh, Te me pasaste de la diapositiva, estimado. Todavía no hemos cambiado. La anterior, estimado, ¿dónde estábamos? Yo le aviso cuando avancemos. Ok, gracias. Entonces, esta organización ha hecho un trabajo bastante profundo sobre este tema del fraude ocupacional. En el segundo párrafo dice que el fraude ocupacional, el fraude cometido por individuos contra las organizaciones que lo emplean, se encuentra entre las formas más costosas de delitos financieros que existen. Escuchen bien esto. El fraude ocupacional es el fraude cometido por individuos contra las organizaciones. Es decir, contra el mismo que le da empleo, ellos
toman su tajada de manera arbitraria. Y es una de las formas más costosas de delito. Por supuesto que lo es. Ahora sí, avancemos a la siguiente, estimadísimo. Ok, el objetivo del informe de las Naciones a las Naciones Unidas es recopilar información detallada sobre los casos de fraude ocupacional en 5 áreas críticas. Aquí, enfoquémonos en estas 5 áreas críticas y ahora que miremos las estadísticas, se van a dar cuenta de que efectivamente estas son las áreas críticas. No hay equivocación en cuanto a esto con los señores del ACFE. Dice que una de las áreas críticas son los métodos por los que se comete el fraude laboral. El otro son los medios por los que se detectan los fraudes laborales. O sea, lo primero es los métodos. Después tenemos los medios por los que se detectan los fraudes. Después tenemos las características de las organizaciones que son víctimas de este fraude. La cuarta, eh, eh, la cuarta área crítica es las características de las personas que cometen el fraude laboral. Y finalmente, los resultados de expedientes tras la detección de los fraudes y la identificación de los autores. Vamos a meternos ya en todos estos datos estadísticos que nos enfocan de manera clara cómo se mueve este tema del riesgo de fraude ocupacional. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, los que van siguiéndome y los que no, pues lo voy a mencionar. Se hizo un estudio en el cual se incluyeron a 138 países y sus territorios con 1921 casos de fraude. Estos 1921 casos de fraude, 3,1 billón de dólares en pérdidas. O sea, inclusive más, pudiera ser más, según lo que dicen los examinadores, pudiese ser más. El dato relevante que tenemos acá es que dicen ellos que el 5% de ingresos se pierde por fraude ocupacional. Yo les decía que yo me atrevo a decir que depende del tipo de organización, depende del tamaño de la organización, depende del grado de concientización que tengan el gobierno corporativo, los mismos dueños, sobre la necesidad de mejorar la estructura organizacional. Ustedes van a ver ahora que les presento las siguientes diapositivas, van a ver de que una de las causas que se comete riesgo, que se comete fraude ocupacional, es porque no se ponen a personas competentes. Porque se contrata menos personal del que se requiere para ejercer las funciones, estructuras totalmente débiles, ausencia de controles. Cuando estamos frente a ese tipo de organización, yo considero de que sus pérdidas por fraude van más del 10, el 15, el 20 y algunas empresas muy pequeñitas hasta han llegado a quebrar por fraudes ocupacionales. Entonces, hay una pérdida media, según lo que dicen estos señores del ACFE, de 145 mil dólares y una pérdida promedio por casos de 1,7 millones. Esto es a nivel de esta encuesta de los 138 países y 1921 casos. Más sin embargo, voy a insistir que si no tenemos, si no tenemos un sistema de control interno adecuado, si no tenemos un sistema de gestión de riesgo, si no tenemos sistemas informáticos
Ojo con los sistemas informáticos que ahí se cometen una gran cantidad de fraudes. Gente que se autodeposita dinero. En estos días estamos haciendo, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos trabajando con una empresa bastante grande que tiene muchas tiendas por acá y nos encontramos con algunos casos de fraude ocupacional de cajeros que se hacían depósitos a sus propias cuentas o a cuentas de un familiar. Entonces alguien dirá, pues, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, uno de los casos lo hizo directamente las personas de sistema, los que manejan el área de sistema informático. O sea, los cajeros más que evidente, pero alguien desde el sistema entrando a una terminal, utilizando sus conocimientos informáticos, utilizando sus permisos, ojo, con los roles y permisos que tienen las personas dentro de los sistemas informáticos. Por ahí se cometen muchos fraudes y hay muchas instituciones, muchas empresas que no hacen revisión periódica del sistema informático desde la óptica de pistas de auditoría, desde la óptica de revisión de segregación de funciones, desde la óptica de quienes tienen acceso para poder modificar cosas dentro del sistema y a la vez estas personas que tienen acceso para modificar cosas también son personas que autorizan o tienen algún tipo de rol de responsabilidad o supervisión. Entonces ahí estamos frente a dos cosas. Una, frente al tema de segregación de funciones. Y dos, estamos frente a una estructura que no se corresponde con el volumen de operación que se están realizando. Entonces, vamos a continuar, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver ahora las categorías de fraude. Dice que la apropiación indebida de activos en esa categoría se establece el 89% de fraude ocupacional, con una pérdida media de $120,000 por caso. En la categoría de corrupción, si bien es cierto, los casos, el porcentaje de casos es menor, es de un 48%, pero noten que la pérdida media es de $200,000 en ese 48% de casos. Finalmente, tenemos la categoría de fraude de estados financieros. Notemos que apenas es un 5% del porcentaje de casos, muy bajo, pero cuando hablamos de maquillaje en los estados financieros, cuando hablamos de fraude de estados financieros, hablamos de cantidades importantísimas. Aquí estamos hablando de $766,000 por caso. Yo no voy a mencionar nombre, algunos de ustedes se recordarán, aquí hubo un caso famoso de un banquero X que estaban incluyendo dentro de su cartera garantía inexistente para hacer préstamos millonarios. Estaban incluidos dentro de la cartera. Bueno, fue famoso el caso, si mal no me equivoco, creo que hasta la cárcel fue este señor. Entonces, eso es un caso típico de fraude de estados financieros. Inflar mi cartera. Y en este caso, como les decía, sin una garantía que pudiese cubrir el riesgo crediticio a que estaba expuesta la institución. Continuamos, estimado. Ahora vamos a ver quién. Aquí ya quiero que le pongamos un tanto de mente a esto de quién detecta
los fraudes o cómo se detecta inicialmente el fraude ocupacional. Aquí nos vamos a encontrar con algo que se llama TIPS. Dice que el 43% de los fraudes ocupacionales se detecta por TIPS. ¿Qué son TIPS? Es nada más y nada menos que la denuncia anónima en su mayoría de casos de otros empleados sobre las situaciones de irregularidad. Usualmente, cuando se coluden 2, 3 o más empleados para cometer un fraude, alguno de ellos queda insatisfecho. Es decir, que siente que sus otros compañeros le robaron. Es decir, yo cometí un fraude con el que a mí me robaron. Entonces, aquí estamos hablando de, de, de empleados coludidos y salió uno más vivo y se le fue, como decimos popularmente, arriba al otro. Entonces, este termina hablando, termina denunciando. Otros tips son empleados que quisieron entrar en la colusión, quisieron beneficiarse y no los dejaron entrar, porque no eran amigos, porque no son del grupo, porque son nuevos, porque tenían desconfianza de que fuesen a hablar, y al final se enteraron de una u otra manera y dieron un tip. Otra forma es en conversaciones informales o comunicación informal. Algunos le llaman a eso chismería. En estas conversaciones informales, hay personas que, como dicen en un programa por ahí mexicano, sueltan la sopa. Es decir, hablan de más. Y por ahí aparece alguien escuchando, da el tip y así se descubre el fraude. Eh, que confiesen en el fraude, según las estadísticas, el 1% dicen esto. Está jalado de los pelos, está difícil que alguien llegue y diga, yo lo cometí, pues cargo de conciencia. Seguimos con la siguiente forma de la siguiente estadística de quién detecta el fraude ocupacional. No, no, gracias. Estamos hablando de la auditoría interna. Si hay auditores internos dentro de la audiencia, quisiera decirles así, así de fácil, ustedes a través de informes de auditoría interna descubren, según esta estadística, hasta un 14% de fraude. Yo pienso que hay auditores que son tan buenos que llegan a descubrir no más del 14%, 50%, 80%. Y muchas veces no se les escapa nada. Hay un dato que yo quiero compartir con los amigos colegas que son auditores internos y están en la audiencia. Si ustedes logran demostrarle al gobierno corporativo, a la gerencia general, si ustedes logran demostrarle, si ustedes logran demostrarle a sus jefes, a la junta directiva, que ustedes le están ahorrando una gran cantidad de dinero a la institución a través de sus informes de auditoría, ustedes podrían cuantificar la cantidad de dinero que están ahorrando. Y en esa medida deberían de obtener algunos beneficios. El primero debería ser un aumento de salario, más lo que pueda venir.
porque realmente yo estoy ejerciendo una labor y te puedo demostrar a través de mis informes que te estoy ahorrando plata de manera directa. Ojo, muchos contadores, colegas que me están escuchando y que están en la audiencia, son muy buenos contadores que descubren un montón de fraude ocupacional. Facturas que vienen alteradas, facturas que no corresponden, duplicidad de factura, anticipos que no fueron descontados, etcétera, etcétera. Porque hay que estar claro, los estados financieros, si bien es cierto que los prepara el contador, toda la información administrativa, toda la información operacional, todo lo que tiene que ver con dinero, sea desde una caja chica, una compra, hasta la construcción de un edificio, la participación de acciones, lo que sea, viene de fuera. El contador procesa esa información, pero muchas veces, en un porcentaje muy alto, muchos de los errores contables se producen fuera de la contabilidad, sino que la mayoría. Esto solo lo estoy dando como un tips para mis amigos contadores y colegas. Entonces, muchos de los contadores tienen esa capacidad de poder detectar fraudes ocupacionales. Y dentro de eso está la siguiente estadística. Dice que el 13% de los fraudes ocupacionales se detectan a través de las revisiones de la administración. Léase en un 90% esto contabilidad. Después dice 6% examinadores de documentos, léase contabilidad y auditoría. Después dice conciliación de cuentas. Bueno, aquí pudiese ser contabilidad, pudiese ser otro departamento, pero me atrevo a decir que esa revisión administrativa, esa examinación de documentos que representa un 6% y conciliación de cuentas, para mí, ese 24% casi viene siendo un trabajo específico de los contadores, que con un esquema de sistema de control interno adecuado, con supervisión adecuada, con monitoreo adecuado, con un ambiente de control adecuado, con evaluación de riesgo adecuado, con actividades de control adecuadas y con información y comunicación adecuada, estoy casi que mencionando los componentes de COSO 1 o COSO control interno, los 5 componentes con sus 17 principios. Si tenemos un esquema que está basado en ese modelo de COSO 1, o a lo mejor también, ¿por qué no? COSO 2, que es COSO ERM, Administración del Riesgo Empresarial. Si tenemos un sistema de control interno a ese nivel, pues créanlo de que contabilidad tendrá menos dolores de cabeza y también la auditoría interna tendrá menos dolores de cabeza. Ok, entonces esto es en cuanto a quién detecta el fraude. Creo que ahí lo tenemos más o menos claro. Seguimos, estimado Roque. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice estadística de cómo se oculta el riesgo, perdón, cómo se oculta el fraude ocupacional. De acuerdo a esta estadística, dice que el 41% se oculta a través de documentos físicos fraudulentos. Un 37% se oculta a través de documentos físicos alterados. Esta es una de las formas más usuales que tienen los cometedores de fraude ocupacional para hacer la fechoría, y es la alteración de documentos. Después tenemos que crear documentos o archivos electrónicos fraudulentos, tenemos hasta un 31%. Eso quiere decir que la parte de sistemas informáticos es relevante, es importante.
Otro tips para mis amigos que me están escuchando y son auditores internos. Una auditoría interna sólida y que tiene ya un número de miembros X y se ejercen o se ejecutan una cantidad importante de operaciones en las empresas con bastantes departamentos, etcétera, debe de contar con auditores de sistema. Muchos auditores están trabajando solos o tienen uno, cuando dos asistentes, pero es importante que tengan un auditor de sistema con ellos, con ustedes, trabajando, los que son auditores internos y me están escuchando. La siguiente estadística dice que además se oculta también con documentos físicos destruidos o retenidos. Esto hasta un 23%. O sea, ustedes se imaginan que escondo los documentos, no los presento, los destruyo, los desaparezco, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy ocultando algún tipo de fraude. Y según estas estadísticas dice de que hasta un 23% se oculta a través de documentos destruidos o retenidos. Vamos al siguiente, estimado. Acá, si los que me van siguiendo pueden ver las diapositivas, si no, igual yo voy a mencionarlo. Dice que cuáles son los esquemas más comunes por industria. ¿Cuáles son los esquemas más comunes por industria? El esquema más común en todos los tipos de industria, hasta con un 64%, hasta un 65%, desde un 44% hasta un 65% de fraude ocupacional es la corrupción. ¿Y dónde pega más esto? Según la estadística, donde pega más es en la parte tecnológica, en la industria tecnológica. Seguido de transporte y almacenamiento. Siempre en la parte de el esquema de corrupción. El otro esquema importantísimo y que está en la educación es la facturación inadecuada y siempre la corrupción hasta con un 43% de los casos. En este cuadro, en la parte de corrupción, hay un 43% en la parte de corrupción que afecta a la mayoría de casos, hasta 305 según esta estadística, en la industria de servicios financieros y bancarios. Asústense, la manufactura tiene también un peso en la corrupción alto de 55% y en el tema de facturación un 27% y un 29% en no monetario. Obviamente en la parte de la manufactura estamos hablando de que se llevan materia prima, se llevan productos terminados, etcétera. Entonces por eso alcanza hasta un 29% en el esquema de no monetario. Estamos hablando entonces de bienes físicos. Otro importante es gobierno y administración pública, hasta un 170 casos con un porcentaje en la corrupción de un 52%, en facturación de un 24%, y el siguiente que vemos que es alto, ya lo habíamos hablado, que es el de tecnología, pero en cuanto a casos, en el tema de venta al detalle, tenemos 78 casos con 40% en la corrupción y un 17% en el tema de facturación.
Entonces, estas estadísticas nosotros podríamos eh, proyectarlas dentro de nuestras propias organizaciones y podríamos darnos cuenta qué tan alto o qué tan bajo están estos esquemas en nuestra vida diaria. ¿Qué tan alto? Insisto, en el tema de revisión, para mí el número uno se lo lleva la contabilidad y la auditoría, detectando los fraudes. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice la siguiente diapositiva? ¿Qué falla? ¿Por qué tanto fraude ocupacional? ¿Por qué se pierde el 5%, el 10, el 20, el 15%? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? Y nos encontramos con la no sorpresa, ya no es sorpresa porque ya lo hemos conversado, que en el 32% de los casos de fraude ocupacional se cometen por falta de controles internos. Estábamos hablando falta de un sistema de control interno adecuado, falta de sistema de gestión de riesgo adecuado. La estadística también nos dice de que la anulación de controles internos existentes ha generado hasta un 19% de los casos de fraude ocupacional. Insisto, debemos de proyectar estos datos en nuestras propias instituciones, si somos auditores o somos contadores, y nos vamos a dar cuenta de que si estas estadísticas andan dentro de la media razonable. En mi experiencia, yo les diría que sí, anda dentro de la media razonable y en algunos casos considero de que se queda corta. Todavía nosotros en empresas pequeñas, la cantidad de pérdida que tiene un empresario en una microempresa por tener ahí empleados disque de confianza, primo, amigo, etcétera, por el tema de fraude ocupacional, pues, especialmente en el tema de corrupción, pierden una cantidad de dinero importante. Me atrevo a decir que a un 20% fácilmente. Conozco de casos de fraude ocupacional donde prácticamente en un mes la utilidad del mes se la llevó el que cometió el fraude ocupacional. Y asústense. Otro de las formas de poder mitigar este riesgo de fraude ocupacional es una debida inducción y reclutamiento de personal. Un adecuado sistema de reclutamiento e inducción puede hacer la diferencia. Mucha gente recluta a personas sin conocer realmente su grado de compromiso, su grado de competencia, su grado de integridad. Otros, pues, logran, logran escabullirse, pues. Entran a las instituciones con documentos alterados, con documentos falsos, y si los descubren, pues obviamente ya te estás dando cuenta que está frente a alguien que es un potencial, eh, es un empleado potencial para cometer un fraude ocupacional. Después tenemos, nada menos importante, falta de personal competente en los roles de supervisión. Hasta un 9% de los casos de fraude se cometen porque no existen las personas adecuadas para supervisar, monitorear, revisar y evaluar el sistema de control interno cuando existe. Es decir, que aunque yo tenga el sistema de control interno adecuado,
Si no tengo las personas adecuadas para supervisar, pues eso será una gran falla. Nos saltamos una, que el 18% también de casos de fraude se da por una falta de revisión de la gerencia. Y eso es alto, está en tercer lugar. Me lo había saltado. Hasta el 18%. Le hace falta de revisión de la administración. O sea, falta de establecimiento de controles. Le hace realmente falta de voluntad de quien ejerce la autoridad. Ok, entonces ya tenemos los esquemas de fraude ocupacional. Tenemos también las categorías de fraude. ¿Quién los detecta? Ya hemos hablado de quién detecta este tipo de fraude. También hemos hablado de cómo se ocultan los esquemas comunes en la industria y qué es lo que falla. Ok, ya tenemos una idea clara de este tema del fraude ocupacional. Ahora vamos a mencionar qué se debería de hacer. Ya hemos mencionado varias situaciones, vamos a analizarlas un poco más. Vamos, estimado Roque, a la siguiente diapositiva. En el establecimiento de una cultura de gestión de riesgo, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos. Déjenme detenerme un poco en la palabra cultura de gestión de riesgo. Cultura de gestión de riesgo es uno de los primeros componentes porque ahora COSO 2 ERM, Enterprise Risk Management, que es Administración del Riesgo Empresarial, tiene 5 componentes y estos 5 componentes tienen 20 principios. Esto, si no me equivoco, fue mejorado en el 2017 o sí, en 2017. Entonces, en su primer componente, establece COSO ERM que hay que evaluar la cultura de gestión de riesgo. Hablamos ya no de ambiente de control, ni ambiente interno, como lo menciona COSO Control Interno, COSO 1, ¿verdad? Con sus 5 componentes y ahora tiene 17 principios. COSO 2 ERM tiene 20 principios y 5 componentes. Su primer componente, que habla sobre gestión de riesgo, menciona la palabra cultura. Realmente, cuando hablamos de cultura, hablamos de lo que se hace de manera cotidiana, de lo que es habitual. Entonces, si una empresa tiene el establecimiento de una cultura de riesgo, entonces es necesario que también establezca un buen ambiente de control. Es decir, que mi cultura es todo aquello que yo hago de manera repetida, que forma parte de mi quehacer diario, entonces llega a convertirse en una cultura. Ah, esa es parte de la cultura de la gente de Masaya. Esa es parte de la cultura de latinoamericano, ser impuntual. Somos tan impuntuales cotidianamente que llega a formar parte de nuestra cultura. Pues resulta que hay empresas que tienen una cultura de gestión de riesgo bien establecida, pero también hay que tomar en cuenta, dice, el establecimiento de un buen ambiente de control. No solamente yo tengo que tener esa inclinación hacia la gestión de riesgo, también tengo que tener una inclinación hacia un buen ambiente de control. Es decir, que en mi institución se respire controles, que en mi institución se pueda ver de que existen realmente controles, que hay un buen ambiente, que la gente se moviliza dentro de los diferentes
aspectos diarios que la gente trabaja todo lo que tiene que ver con sus funciones y las operaciones en un ambiente de control adecuado. No es aquello de que, ah, bueno, no me la mandaron la información, no importa, ahí después la pido. No marcó, no marcó, no pasa, no marcó nada, hay que marque mañana. Entonces, todo este tipo de cosas que forman parte del control, mencionando X, al final, esto termina en generar un ambiente de control inadecuado. Personas que no cumplen con los informes, que no cumplen con sus funciones de supervisión, que no cumplen con llevar su uniforme, con llegar temprano, que no cumplen con la utilización de vehículos solo para funciones propias del trabajo, que no cumplen con llenar o completar semestralmente la evaluación que le corresponda, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo todo ese ambiente, realmente estoy en un ambiente donde no se respira el control. Todo lo contrario, cuando yo llego a una institución donde las personas, todo el mundo llega puntual, hay un reloj para marcar o hay una tarjeta para marcar, la gente se reúne de manera cotidiana, hay cumplimiento de información, hay cumplimiento en la supervisión, hay cumplimiento en las revisiones, hay cumplimiento con las auditorías internas, con los planes de acción de la auditoría interna, con los planes de acción de la auditoría externa. Hay cumplimiento con los manuales, políticas, procesos, procedimientos, estatutos de la Junta Directiva, estatutos, lineamientos, políticas de gobierno corporativo. Hay un plan hay un plan estratégico, hay un plan operativo, hay un presupuesto, hay inclusive hasta balance scorecard, hay KPI ya definido o indicadores de gestión. Entonces, cuando yo tengo todo eso, yo estoy frente a una institución donde el ambiente de control es adecuado. La ausencia de eso me deja un ambiente totalmente inadecuado. El siguiente punto o aspecto a considerar es la utilización o utilizar la segregación de funciones. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de segregación de funciones. Ya decíamos que una persona no sea juez y parte, que dentro de sus responsabilidades no estén las de hacer, supervisar y aprobar. Hay que tener claro que esto es lo que genera en un porcentaje bien alto el tema de el fraude ocupacional, la falta de una segregación de funciones adecuada. Aunque no está dentro de las estadísticas, quiero mencionar algo que también genera un tema de fraude ocupacional, y es el tema de la revisión de recompensas, salarios y beneficios. Cuando los empleados no se sienten bien pagados, no tienen beneficios, son maltratados y mal pagados, tienden a cometer fraude ocupacional. Entonces, es importante eh, revisar la tabla salarial, esfuerzo, beneficio, responsabilidades, beneficio. Eso es importante porque eso es una ventana también para que las personas cometan fraude ocupacional por temas de conciencia, y a veces es más fácil para 5 o 6 empleados que están inconformes coludirse que un empleado esté inconforme y los demás estén conformes. Entonces, pues no es tan fácil así como que se va a coludir. Entonces, los esquemas salariales son importantes también para el tema de la prevención del riesgo de fraude ocupacional. Finalmente, dentro de los aspectos a considerar está el tema de las actividades regulares de seguimiento y revisión. Hay alguien que dijo por ahí, sí, confía, pero controla. Si no se controla, entonces realmente nos quedamos solo con la confianza. Y ustedes saben que la confianza no puede ser absoluta. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de que no existe riesgo cero.
siempre existe un riesgo residual. Cuando hablamos de controles, sabemos de que no hay controles 100% efectivo. Siempre hay un sesgo. Entonces, la confianza, por tanto, no puede ser una confianza ciega, ni se puede depender. Supervisar, revisar, dar seguimiento, evaluar. Entonces, dice que esto obviamente contribuye a mitigar los riesgos, especialmente el tema relacionado con fraude ocupacional. ¿Ok? Seguimos, estimado Roque. Ok. Dice que la administración debe, nos pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí. A ver. Es necesario, es necesario establecer las siguientes medidas de control. Gracias. Es necesario establecer las siguientes medidas de control. Lo primero que habla el modelo es de contar con una estructura organizativa que manifiesta claramente la relación jerárquica funcional y la segregación de funciones. Es decir, yo debo de tener una estructura que se adecue a mis operaciones. Hay muchas empresas pequeñas que tienen, como dicen popularmente, más caciques que indios. Hay más gerentes, vicegerentes y responsables, etcétera, que empleados mismos. Entonces dice que lo primero es contar con una estructura organizativa que claramente relacione la función y la segregación de funciones. Lo otro dice que exista o la existencia de un diagrama de estructura organizativa que debe de actualizarse conforme cambie la organización. Aquí es importante detenerse un poco para conversar un poco sobre este tema de un diagrama de la estructura organizativa que debe actualizarse conforme cambie la organización. Los sistemas de control interno, igual que los sistemas de gestión de riesgo, igual que los sistemas de producción, etcétera, etcétera, deben de cambiar conforme la organización va creciendo. Es decir, si yo tengo una organización que va creciendo, que va aumentando, debe de cambiar mi sistema, debe de dársele mantenimiento, debe de mejorarse. Existen muchas empresas y por experiencia les digo, tienen manuales, tienen políticas, tienen procesos, tienen procedimientos. Pero ¿qué pasa? Tienen 3 años de no actualizarlo. Tienen 3 años de que la organización ha cambiado, pero el organigrama es el mismo, pero los manuales son los mismos. En estos días estaba dando una clase sobre control y gestión de riesgo y hablábamos del tema de manuales. Y me preguntaba uno de los compañeros que estaba ahí con nosotros recibiendo eh, la parte de la experiencia. Mire, ¿cómo cada cuánto se deben de revisar y actualizar los manuales? La respuesta es, depende. Depende qué tanto va cambiando la organización. Si una organización en 6 meses da un giro porque se fusionó con otra empresa, porque vendieron la mitad de la empresa o porque crecieron de forma ex- exponencial rápidamente, pues habrá que cambiar el modelo de control interno que estamos utilizando o mejorar el sistema. O mantengo el modelo, pero lo voy a fortalecer. Entonces,
es importante que en el tema de gestión del fraude ocupacional también se tenga en cuenta de que se debe de actualizar y dar mantenimiento a todos los componentes esenciales del sistema de control interno. Llámense estos manuales, políticas, procedimientos, normativa, enunciado, no, como le llamen, pero deben de actualizarse. Igual que debe de actualizarse el organigrama y si es necesario mejorar la estructura, pues igual habrá que hacerlo. El otro tema es, dice, dar a conocer al personal los objetivos de la organización y cómo su función contribuye al logro de esto. Cuando se elabora un, un plan estratégico, es importante que toda la organización conozca los objetivos estratégicos y conozca cómo, discúlpenme un segundo, solo voy a tomar un poquito de agua. Aquí estamos, gracias. Entonces es importante darle a conocer a todo el personal la planificación estratégica y que cada quien sepa cuál es su rol dentro de esa planificación estratégica y dentro de un plan operativo. Porque si no, entonces yo no me voy a dar cuenta cómo mis funciones van a contribuir al logro de los objetivos de la empresa. Y dentro de este marco de plan estratégico, se debe también incluir todo el tema de gestión de riesgo y todo el tema de manejo de controles. En estos días que estábamos haciendo el diagnóstico de riesgo y controles para una empresa importante acá en Nicaragua, me decía el gerente financiero corporativo, Omar, ¿qué me puedes dar de un tips? Así, estamos en la planificación estratégica. Entonces le pregunté, mira, amigo, incluyeron los temas de manejo de riesgo, manejo de controles y temas de supervisión. Hombre, fíjate que nos enfocamos todo en la parte de negocio. Realmente no tocamos esa área. Entonces, ahí ya nos estamos dando cuenta de que es importante que dentro de la planificación estratégica se planifique también el crecimiento, se planifique la venta, se planifique la inclusión de nuevo mercado, etcétera, etcétera, pero que también se planifique cómo voy a cuidar los pesos y centavos, ¿verdad? Lo dejo eso ahí como un tip. Al final dice existencia de una clara asignación de responsabilidades, de acuerdo con los manuales de funciones. Está más que claro. Ahí no tenemos ninguna duda. Ok, continuamos, estimado. Ok, la administración dice debe distribuir entre los diferentes cargos o puestos de trabajo las funciones y responsabilidades a través de la estructura organizacional. Eso lo tenemos claro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tenemos un poco más ahí de explicaciones. Acá nos vamos a detener un poco. Ya vamos más o menos eh, a las 8:15. Vamos a tratar vamos a tratar de dar una explicación sobre las siguientes dos diapositivas y vamos a dejar, aunque sean unos 10 minutos, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en específico, para que Roque le pueda abrir el micrófono y para ir cumpliendo con el tema horario que nos toca 8:30, ¿verdad? Para ser puntuales. Entonces dice de que la segregación de funciones es un control que consiste en asignar las funciones y responsabilidades a los empleados según los niveles jerárquicos y funciones que existen en la entidad. Detengámonos ahí. ¿En qué consiste ese control? Primero, dejemos claro algo para los compañeros que nos están escuchando. Dejemos claro algo.
La segregación de funciones forma parte del sistema de control interno. Por eso aquí lo menciona y dice, la segregación de funciones es un control. O sea, es parte del sistema de control interno la segregación de funciones. Insisto, para los efectos prácticos, segregar funciones es que no sea juez y parte, que no sea el contador, el cajero, haga los cheques, sea financiero, etcétera. Hay muchas empresas pequeñas que por su volumen de operaciones y por la cantidad de operaciones que realmente se realizan, no pueden tener una estructura grande y se ven en la necesidad de tener que asignar ciertas funciones incompatibles a un puesto X. ¿Se puede? Sí. ¿Se debe? No. Si hay una necesidad, ¿lo puedo hacer? Sí, pero con controles cruzados. Si yo no puedo evitar de que el contador me haga los cheques porque no tengo más gente y no voy a contratar a alguien para que sea tesorero para hacer 4 o 5 cheques al mes. Y yo tengo que viajar y entonces el contador me hace los cheques y como yo no voy a estar, de pronto tengo que dejar una firma o dejarlo firmado. Está bien, porque no tengo otra opción. Pero que hayan dos firmas en ese cheque, un control cruzado. Que firme otra persona, no que sea el contador la firma B. O sea, yo he encontrado con gente que deja cheque firmado y la otra firma es el que hace el cheque. Por favor, o sea, le estás dejando tu empresa en la mano. Entonces, yo puedo, en algunos casos, que no tenemos otra opción, no tener una segregación de funciones adecuada, pero para esos casos necesito poner controles cruzados. Es decir, aunque vos hagas dos cosas, tengo un control cruzado. Ok, vos podés ir a la bodega y podés entregar productos, porque en tales días no tengo vendedor, perdón, no tengo bodeguero, y sos el vendedor, pero para poder sacar esta mercadería tenés que llenar tal formato y te lo tiene que autorizar un supervisor desde donde esté. Si bien es cierto, vas a hacerlo vos, pero yo ya tengo un control cruzado para que al menos vos sepas de que no podés sacar lo que te dé la gana y tenés que llenar un formato. Que además, cuando salgas, se lo vas a tener que presentar al vigilante o al que está en la puerta. O sea, yo tengo que establecer algún tipo de control cruzado que permita de que esa persona, aunque tenga dos funciones que son incompatibles, sí exista una forma de poderlo controlar. Y eso va a mitigar el riesgo de fraude ocupacional. Entonces, la segregación de funciones, volvemos, es un control, ¿verdad? Dice que según los niveles jerárquicos y funcionales que existan en la entidad, con el fin. Voy a leerlo todo nuevamente por aquellos que no tienen la diapositiva. La segregación de funciones es un control que consiste en asignar las funciones y responsabilidades a los empleados según los niveles jerárquicos y funcionales que existan en la entidad. Hasta ahí estábamos. Con el fin de asegurar equilibrio entre las diferentes funciones y supervisión de las responsabilidades de un nivel a otro, así como evitar errores, irregularidades o conflictos de interés que representen un riesgo para la entidad y que incluso puedan conllevar a fraude. Este control permite asegurar que un empleado no pueda realizar dos o más fases relevantes de una misma actividad, como por ejemplo, autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones y custodia de activos. Entonces ya estamos claros que el control lo que busca es que no se ejerza la misma función por una misma persona que puedan realizar algún tipo de fraude. Es decir, dicho de una manera más simple, que no pueda realizar dos o más fases relevantes de una misma actividad.
Es decir, que no sea, como decíamos de un inicio, juez y parte. Vamos a la siguiente diapositiva, estimado Roque. Para los que tienen ya solamente faltan las siguientes cuatro diapositivas, son datos estadísticos que lo pueden revisar posteriormente los que tengan la diapositiva. Y si alguno no la tiene, pues la puede solicitar al ingeniero Roque y con gusto se lo facilita. Vamos a la última diapositiva. Desarrollar una política de segregación de funciones es un componente importante tanto en la documentación de normas empresariales como en la aplicación de políticas en un proceso, función o operación empresarial. En esta se considera regulaciones empresariales, primero. Segundo, registro de funciones claves en el proceso, incluyendo las que entran en conflicto. Registro de funciones clave. Es decir, como parte de mi sistema de gestión de riesgo, yo voy a identificar todas aquellas funciones claves dentro de un mismo proceso y voy a evitar de que se den algún tipo de conflicto en relación con la persona que tenga que ejercer estas funciones clave. Dicho de una manera más fácil, que una función clave que pueda entrar en conflicto con otra función clave no la ejerza la misma persona. Tesorería, contabilidad. Tesorería, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, ventas. Ventas, bodega. Y así puedo continuar. Entonces, hay procesos claves donde yo no puedo tener al mismo responsable autorizando dos cosas que son incompatibles y que entran en conflicto. Cuentas por cobrar y ventas. ¿Okay? Venden de crédito, y yo también autorizo el crédito, y yo también manejo el tema de la cobranza. Venta y bodega. Yo vendo y yo también autorizo la salida de la bodega. Y así sucesivamente. Y después dice identificación y evaluación del estado actual de las asignaciones de funciones. Entonces, dentro de ese mismo proceso de gestión de riesgo, voy a identificar y evaluar cómo están asignadas las funciones en base a mi estructura y en base a la cantidad de procesos que yo estoy ejerciendo. Bueno, con esto hemos llegado al final de este aporte. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, tenemos un espacio de todavía 6, 7 minutos. Ingeniero Roque, no sé si puede ver si tiene alguien, levanta la mano. ¿Cómo está, profesor? Ok, vamos a chequear. Vamos a Ok, chequear si hay alguien por acá. ahí Ok, levantaron la mano. Roberto Lumbí. Lombí. Adelante, licenciado Lombí. Ya tiene permiso de hablar, licenciado. Adelante. Bueno, buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos, Sí, licenciado. que quería, por favor, que amplíe un poco sobre la conceptualización del conflicto de interés y unos dos, tres ejemplos. Gracias. Conflicto de interés. Bueno, no sé si me están escuchando. Estaba explicando justamente eso, de que una persona que está ejerciendo como jefe de tesorería no puede ser a la vez el responsable de contabilidad. También ya expliqué que algunos casos donde no me queda otra, se puede hacer algunas cosas, pero con controles cruzados. Otro conflicto de interés, explicaba, es que los vendedores tengan autorización para ir a las bodegas y autorizar las salidas de productos. Eso es un conflicto de interés directo.
Otro tema que hablábamos es que los vendedores tengan alguna injerencia o que tengan alguna responsabilidad en el área de cartera y cobro, cuando ellos son los que están haciendo las ventas de crédito, ¿verdad? Pudiésemos continuar también con el tema de tesorería, que el que prepara la nómina también es el que hace conciliaciones bancarias. Entonces tenemos un conflicto porque se dan transferencias a través de la nómina y además yo reviso las conciliaciones bancarias y eso puede generar algún tipo de riesgo de fraude. No sé si con eso estamos, estimado licenciado Roberto Lumbí.